¿Cuándo vas a llegar? ¿Cuándo te vas a llegar? No, De salud. Ya cumplimos un año. ¡Claro! Qué linda la torta. Le hizo mi nieta. Gracias. A la torta. Qué hermosa. Ay, ya está llorando, la Susi. Estamos aquí con Natalia y con Bahía Flores, Pacheco, Natalia Comello, en este encuentro para hablar de esta película que acaban de estrenar en el Cineclub Municipal Hugo del Carril, Andá a lavar los platos. Y la primera cuestión que salta, por lo menos como para iniciar, es que la película en sí me parece que tiene varias particularidades a la hora de, si se quiere, siendo malos, pensar en el contexto del cine cordobés, que en general siempre se dice que, bueno, el cine cordobés siempre habla de la ficción o el documental, historias sobre personas jóvenes, personas de clase media, que están medio desorientadas, cosas por el estilo. Y acá, bueno, tenemos una particularidad que las protagonistas son mujeres obreras. Uno piensa en la Córdoba obrera, la Córdoba combativa, y bueno, es todo un tema que eso no esté muy presente en el cine cordobés actual, digamos. Pero también tiene otra particularidad para mí, que es el hecho que habla de un conflicto en particular que tiene un cierto peso, que ha sido una inédita protesta de choferes de trolebús, choferes de bondis, de colectivos en general, pero en general esos conflictos no siempre se los toma desde una perspectiva cinematográfica, siempre se lo relega como algo, bueno, se filma para las redes sociales, para YouTube, para la televisión, para otras plataformas, pero no viéndolo desde una mirada más cinematográfica. Entonces, siendo ustedes dos muy jóvenes, les quería preguntar en cierta manera, ¿cómo es que llegó ese clic de pensar, mira, tiene que haber una película de esto? ¿Cómo es que se inició eso? Natalia, te doy la palabra, ¿por qué? Bueno, hola Lea, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. Te cuento un poco, la idea surgió, nosotras, bueno, con Bahía somos comunicadores en realidad, y yo cuando estaba por elaborar la tesis, junto con otra compañera, es también co-guionista con nosotros, Sofía Wall, teníamos como idea abordar el tema de los trolebuses como sistema de transporte público manejado íntegramente por mujeres, que es una experiencia que no se ve realmente, que fue pionera en Córdoba a nivel mundial. Lo barajamos en un momento, quedó desplazado, y después, cuando salta el conflicto del paro, ver por ahí la presencia mediática que tenían las chicas, y sobre todo, bueno, una entrevista famosa que tuvo Erika con un periodista. Erika es una de las protagonistas, delegada gremial en aquel momento. Con el periodista Gustavo López de Canal 8. Exactamente, la entrevista de Canal 8 con Gustavo López, tal cual. Que fue tan conocida y que se viralizó bastante. Decidimos ahí, junto con Sofía y con Bahía, que era como momento de retratar esto de los trolebuses manejados por mujeres, y qué mejor que hacerlo a través del conflicto tan específico, tal como decís, que llevaron ellas adelante, que estuvieron más de un año viviendo en una carpa en la municipalidad. Así que un poco ahí surge la idea, cuando explota mediáticamente, y uniendo a esas ganas que teníamos de laburar sobre trolebuses, nos acercamos a la carpa y bueno, ahí empezó. Ahí. No, eso que cuenta un poco Nati, yo recuerdo esta intención que tenían con Sofía de trabajar, o sea, para quienes no vivimos en Córdoba, cuando nos mudamos acá a la ciudad, no hay forma de que no te llame la atención como de pronto hay una división ahí en que todas las trolebuseras son mujeres, cosa que no se ve, y que a su vez, bueno, no manejan colectivos, entonces siempre nos generó como un interés esa figura femenina dentro del transporte público. Y tal cual lo decía Nati, cuando vimos la entrevista, yo por lo menos la vi en las noticias, o sea, si bien estaba al tanto del paro, como todos, porque la ciudad estaba, bueno, como bastante paralizada,
esa respuesta tan potente que le da Erika y cómo de pronto me parece que no había una figura parecida a ella en ese momento, quizás sí desde el feminismo, pero de pronto era como un conflicto gremial, entonces aparecía esta figura de esta mujer, de esta compañera, poniéndole los puntos, ¿no? A un periodista súper reconocido, porque no era un medio menor. Ese fue claramente el puntapié para decir, che, acá hay algo que merece la pena el registro. Ujú. Ahora, en ese sentido, uno recordando ese material televisivo que se puede encontrar en internet, que en ese tiempo fue, creo que, muy viralizado, uno pensaría que, bueno, hagamos contrainformación, mirá qué interesante Erika, cómo le contestó el periodista, etcétera. Entonces, uno, pensando a nivel lineal, uno podría decir, bueno, hacemos una entrevista típica con Erika para que dé su pensamiento, su planteo sobre cómo le trataron los medios, etcétera. Pero, pero bueno, uno ve la película, no está enfocado solamente en eso, digamos. Habla precisamente de gran parte del material, no todo, pero bueno, tiene una presencia muy fuerte lo de la carpa. Los registros en detalle y en general, lo que es la carpa, porque y genera sensaciones a veces muy contradictorias, que uno lo ve que están a veces solas, están como y las tres estando solas, pero también la inmensidad de la carpa da una sensación de que, bueno, pero no pudieron haberlo hecho solas, hay un trabajo colectivo detrás, pero bueno, también se las ve solas, digamos, como que también hay sensaciones a veces contradictorias. Entonces, en el transcurrir de las filmaciones de la carpa, ¿cómo fueron los criterios estéticos a la hora de filmarlos, digamos? ¿Cómo se trabajó con las trolebúseras que están ahí presentes, que daban el cuerpo? ¿Cómo se trabajó con eso? Nosotras cuando llegamos a la carpa no conocíamos, o sea, no hicimos mucha inteligencia previa en buscar teléfonos e intentar contactarlas por otro lado, digamos, como llegar a través de ellas por un intermediario, sino que simplemente nos acercamos a la carpa y ese mismo día, nada, nos dejaron entrar y empezamos a conversar. En ese momento la carpa fue mutando, ¿no? Desde la primera carpa que instalan hasta la última que cierran. Hubo creo que dos carpas al medio. En ese momento era invierno, era julio, hacía mucho frío y tenían como unas carpitas adentro de la gran carpa y había mucha gente. Creo que también eso al momento en que empezamos a hablar con ella nos dimos cuenta que por ahí la idea de la peli podía obviamente hacerse a partir del conflicto, pero había otro mundo que estaba bueno registrar. Por eso también claramente la primera charla ya nos dio la certeza de que nuestra intención estaba bien orientada y que podía haber ahí una película, y no esto que vos decís que quizás es como, bueno, un registro o una entrevista muy suelta. Que la historia tenía una potencia en sí que por ahí excedía como un registro de redes sociales. Que de hecho lo han hecho, un montón de gente se ha acercado y las han filmado para hacer micros que pudieran dar cuenta de lo que estaba pasando y ayudar a la difusión de la lucha. Y un poco la intención siempre fue como conocerlas y que la película no sea simplemente como entrevistas, sino estar ahí, compartir con ellas muchas horas y ahí fue surgiendo ese dispositivo que era un poco dejar la cámara y que transcurriera la convivencia y las charlas con nosotras o entre ellas, y que a partir de eso se construyera la peli. Uh-huh. En esas conversaciones hubo como, ¿en qué momento ustedes intervenían, digamos? Porque quizás la película también uno se pregunta, bueno, pero esto que están hablando las personajes ahí presentes, ¿en qué momento uno piensa, bueno, fue espontáneo o fue simplemente, o se inició con un punteo que ustedes le dieron para hablar, o fue todo registro así, simplemente no intervinieron en lo más mínimo y los diálogos surgieron espontáneamente? ¿En qué momento, en qué grado de intervención consideran que ustedes se metieron ahí en esas charlas? Y yo creo que tuvo mucho que ver el trabajo como previo que contaba Bahía de preproducción. Uh-huh. Estuvimos coexistiendo mucho en la carpa con ellas antes de empezar a filmar. De hecho, muchas veces hay registros de eso que son mucho más caseros, que
que se nota también en la película que hay distintos, o sea, que hay registros más caseros que íbamos y estaba bueno lo que pasaba, entonces filmábamos con lo que había. Y después la idea era como, realmente, o sea, si bien tirarles una punta sobre rescatando esos temas que nosotros sabíamos que tenían y que eran potentes, era simplemente después poner la cámara y ellas terminaban con todo, porque también fue convivir durante una semana con ellas ahí. Obviamente nosotros traíamos digamos, a colación cosas importantes y potentes que habíamos estado conversando con ellas, porque fuimos, nada, a los meses que se armó la carpa, nosotros ya empezamos a ir, y después, bueno, era buscar la no intervención, si se podía, porque eran personajes potentes, que entre ellas desarrollaban perfectamente las ideas, y la fuerza y la potencia estaba puesta en ellas, así que simplemente era dejar la cámara, y por ahí traer, como dije, a colación algún tema, y de ahí, bueno, ellas conversaban, es como recrear y no recrear, era la naturaleza de esa carpa, digamos, porque hay que pensar que ellos vivían ahí las 24 horas, o sea que los temas eran variados y muchísimos, y eso también que quisimos registrar un poco en la película, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, meto una última cosa, por ejemplo, no sé, la escena final, que sin contar bien qué es, pero se dio también como un cierre natural, esa fue la última escena que efectivamente filmamos, y un poco creo que también como ese clima de cierre de película, era nuestra última jornada, terminó también en ellas derivando en una conversación que le da un poco la conclusión a la peli. Y hay algo que me parece interesante que recién decías, Lea, que esta cuestión de las contradicciones de la carpa, también como intentamos, de algún modo en el relato, que se viera un poco eso y que interpelara a los espectadores de algún modo, cómo esa carpa que al comienzo parece estar como con tanta bulla, van quedando solas, de algún modo digo, porque por ciertos momentos parece que esa soledad no solamente fuera hacia adentro de la carpa, sino también hacia afuera, que está ubicada en pleno centro y que muchas veces parecía que no se veía, digamos. Hay como una cuestión ahí que también fue natural del proceso de muchas de ellas, ¿no? De que al principio estaban como mucho más acompañadas y el final delataba ahí como una cuestión de soledad, si se quiere. Sí, en ese sentido, cuando en general, cuando se hacen películas de mucha reivindicación hacia la acción obrera, el proletariado, en general siempre se busca, por lo menos en el cine clásico, del soviético, bueno, sobre todo el soviético, pero en cierta manera siempre lo que se pretende buscar es la imagen de pueblo organizado, de un colectivo amplio en la medida de lo posible, que muestre una unidad que, bueno, en algunos momentos aparece eso en la película. Pero de repente vemos una soledad basada en un ninguneo, ya sea por las personas que pasan por ahí, por funcionarios que pasan por ahí, pero también en el ámbito sindical. Creo que en uno de los diálogos, como al pasar, creo que mencionan le dan como un pequeño caño al SUEM, por ejemplo, o a un sindicalista del SUEM en uno de los tantos diálogos que pasan. Entonces, bueno, hay como una cuestión en tensión, ya sea entre lo que es la cuestión de clase, la cuestión de género, que en cierta manera me parece que la película también se plantea eso, porque precisamente va a contrapelo en lo que a nivel histórico era mostrar el movimiento obrero en su conjunto, etcétera, pero bueno, no se podía ocultar esa parte, que no sé si les generó ciertas discusiones al respecto, porque bueno, siempre está ese mandato de mostrar siempre la unidad, lo colectivo, pero bueno, también estaba esa realidad. No sé si han tenido, si estuvieron preguntándose si exponer o no ese tramo de esa lucha, digamos, si les generó contradicciones o no, cómo la vieron. ¿Nadie se anima? No, no. No hubo, en relación a eso, no hubo, a ver, un recorte premeditado de ciertas cosas que nos han salido. Los recortes, o a ver, lo que nosotros más tratamos de cuidar fue como a ellas como personas, por insistir, al estar
conviviendo con ellos en la carpa tanto tiempo, obviamente que había cosas como toda película que se decide poner o no poner en base también a lo que era el relato que nosotros queríamos contar, y esas cosas y las cosas referidas a las cuestiones sindicales que están en la película han sido lo más naturales también, ¿no? O sea, no hubo mucho más allá de eso. Obviamente que la película está porque, o sea, lo que hace que ellas estén en esa carpa es justamente ese problema, básicamente, digamos. El paro, el no apoyo de muchos lugares, de muchos espacios. Así que en ese punto no íbamos a poder erradicarlo porque tampoco era la intención. De hecho, creemos que es una película política, si se quiere, con muchos matices y con muchas subtramas que también queríamos mostrar, pero bueno, son 3 mujeres en una carpa que viven a partir de un despido, con todo lo que eso implica, ¿no? Y a partir de ahí sí se van tejiendo otras cosas, como se ve, como la cuestión de género, la cuestión de la presión mediática, el vínculo con los usuarios, con los usuarios, ¿sí? Pero no hubo nada que hayamos buscado erradicar, o esta cuestión de, no sé, vayan por ahí, todo eso se dio naturalmente, ¿no? Además, volvemos a decir, había una de las chicas que era, nada, era Erika, era delegada. Ujú. Hay Sí, otro- sí, ¿querías perdón. hablar? ¿Ahí? No, eso, sí, quería aclarar por ahí eso, digo que o sea, Erika era delegada y era una delegada como súper combativa, no hace falta ni que lo aclare, creo, pero también está esa tensión justamente, que creo que se nota, o sea, que claramente ella termina, bueno, perdiendo los fueros, porque hay toda una cuestión interna ahí que estaban peleando, ellas presentaron el proyecto de Botón Cero, estaban como queriendo investigar por qué había subsidios que no se estaban utilizando en mejoras para la TAMSE, o sea, había un trabajo claro de parte de Erika como delegada y de las otras compañeras que no estaban pudiendo llevar adelante y que claramente creo que generaba calor y preocupación en algunos otros compañeros del gremio. Hay otra cuestión, me parece interesante, que también de alguna manera pone en tensión ya a nivel generacional, que lo refleja al comienzo, ya al comienzo de la película, como esta cosa que a veces de la clase media, que de alguna manera estamos dentro de la misma, pero en su amplio espectro, siempre la clase media le genera como un cierto rechazo esta cuestión de que el hijo, la hija, los hijos de los obreros van a ocupar la misma fábrica de los padres viéndolo como si fuera una cuestión de nepotismo, cuando en general siempre está esta cuestión de cómo ya sea el padre o en este caso las madres heredan el oficio que adquirieron en sus vidas. Algo que de lo que estamos en esta generación, en esta clase social, donde hoy en día estamos no sé, dedicándonos a otras cosas, al teletrabajo y otras cuestiones que a veces no lo percibimos. Lo cual eso también lleva a una cuestión sobre cómo funciona la familia en sí como institución, que hoy en día está polemizada y está bien, o por lo menos polemizar la idea de legitimarlo de manera absoluta, que es bienvenido. Pero bueno, también está esa cuestión que se plantea, bueno, creo que las fotografías que aparecen al comienzo creo que no son digitales, son analógicas. Entonces, me parece que también hay como una tensión y una pregunta acerca sobre cómo se genera un diálogo en nuestra propia generación con ese sector obrero que, vuelvo a repetir, hasta el día, creo que muy pocas veces lo hemos visto en pantalla grande, digamos. No sé si es algo que ustedes también se estuvieron replanteando. Para nosotras pensar que esa peli se está pudiendo ver en el Cine Club, que me parece que es un espacio que valoramos muchísimo por la propuesta que tiene, es realmente súper significativo, importante, y me parece que está bueno justamente que más allá o lo mismo con el festival, que irrumpa un poco este tipo de relatos o estas historias en lugares que probablemente ponen otro tipo de películas, o por lo menos no un documental que claramente es político y tiene algo que ver, o sea, digo, tiene que ser, es también una cosa reciente, porque de última uno se está acostumbrado a ver documentales un poco más
anterior, quizás los 90 o 2001, pero no algo que pasó hace 3 años. Y me perdí ahora en lo que te iba a responder. La cuestión de las Se me cortó intergeneraciones la que, conexión. que actualmente polemizamos sobre legitimar a la familia como institución, pero a la vez, bueno, de alguna manera la película nos recuerda que efectivamente el oficio en sí de ser obrera, a su vez, incluso es común que se herede a, a nuestros hijos, a nuestras hijas, que parecería ser que algo que queda en el olvido o es algo incomprendido para las clases medias actuales, digamos. Eso, sí, absolutamente. O sea, cuando cuenta Vivi lo de su hija, lo de Gisela, es esto, que de pronto nosotros jamás, no sé, no nos imaginaríamos, por ejemplo, ser conductoras, también, bueno, o choferas, también por nuestro propio recorrido, ¿no? Las experiencias que hemos tenido familiares de formación, de lo que fuere, y cómo a ellas ese trabajo que les dio tantas posibilidades, porque pudieron construir su casa, comprar su auto, tener independencia económica, son jefas de hogar, cómo eso también constituye el sueño para sus hijas, claramente, y para sus familias. De hecho, bueno, también Susi al final recupera un poco esto con sus hijos camioneros. Creo que nos debemos efectivamente un acercamiento a esto, tal como vos decís, porque la verdad que no sé si nosotras mismas nos habíamos hecho un planteo directo y lineal sobre esto que nos estás consultando, esto de ese formato de familia como obrera, y yo creo que también coincido con Bahía en esto de que no está, en este caso en pantalla de cine, ya hace mucho que no se realizan producciones que tengan que ver con la cuestión del cine político, no sé si es por las modas o qué, y creo que hay que verlo, obviamente, respetando la cuestión de interclase, intergénero, intergeneracional, digamos, no hay otra lectura posible en este caso. No hay otra, digamos. Nosotros, como decía, no solo podemos estar en teletrabajo u otras acciones, y para ello es súper importante, y además, dentro de esas familias obreras, es como que tiende a repetirse el patrón, porque Vivi efectivamente también hereda del oficio de su padre, como lo dice en un momento, y a su vez era como el legado hacia su hija, si se quiere. Uh-huh. Bueno, en ese sentido, es un legado que puede quedar trunco a partir de lo que es un despido, por ejemplo. Entonces, ahí quizá la maternidad también juega un rol bastante fuerte, que bueno, en general en los ámbitos de la militancia, como que la cuestión maternal siempre como que se valora mucho, o sea, mujer que lucha, que además es madre, es una guerrera, digamos, la guerrera que lucha por sus hijos, por sus hijas, y bueno, y ahí vemos las imágenes donde estas guerreras, teniendo sus propias hijas, sus propios hijos, con la situación tremenda de estar despedidas, y por ende con la tensión fija de si este legado o no, que se mencionaba al comienzo de la película, se va a concretar o no, en cierta manera. Entonces, ¿cómo fue esa convivencia cuando, por lo menos detrás de escena, por decirlo de una manera, cuando tenían que filmar a estas 3 mujeres, por un lado, teniendo que mantener la carpa y a la vez ejerciendo su rol de madre? Que si mal no me equivoco, la figura paternal es algo que ni siquiera se presenta también, lo cual también hay otra cuestión, condimento importante a tener presente, digamos. No sé, ¿cómo podrían describir ese detrás de escena que hubo en esos momentos? Yo creo que respecto a ese tema está bueno como sacar en claro que hay cero romantización, y hay otra cuestión, digamos, muchas que son proclamas de nosotras que podemos, no sé, tenemos 35 años, 33, hay otros que restar, que elegimos o no elegimos ser madres o no, digamos, esto de que la mujer luchadora, o sea, ellos lo hacen de una manera muy natural, y es algo que nosotros rescatamos mucho con Bahía, digo, eran más feministas que, digamos, que esa cuestión teórica feminista densa, y sin saberlo, y por ahí sin autopercibirse como tal, digamos. Ellas podían complementar también, y creo que también volvemos a lo mismo, hay una cuestión de clase, de ser mujer obrera, que eran madres, eran trabajadoras del servicio público,
como padres ausentes, como vos decís, y se ayudaban entre amigas, y así sucedía, digamos. Entonces, eso también estuvo bueno, y está bueno rescatarlo. Es nada, como tantas madres que andan por ahí, lo hacen, ¿bien? Y el detrás de escena era como interesante, porque también a nosotros nos pareció interesante justamente darle lugar a esa parte. Por eso están en escena también las hijes y, bueno, y las nietes también. Darle parte de eso justamente para poder lograr que se vea esto que vos decís. O sea, ellos están ahí en la carpa, mantienen la carpa, pero también ahí dormían con sus hijes, sus nietes, porque bueno, era su vida. O sea, no estás en la casa, estás en la carpa, por lo tanto la vida de algún modo se tiene que seguir desarrollando, ¿no? Y eran niñas pequeñas en la mayoría de los casos. Sí, sí, claramente, o sea, no es que podían organizarse de manera tal de decir, bueno, de acá empiezo a luchar por mis puestos de trabajo y de acá a 5 meses vuelvo a mi casa. O sea, eso están atravesadas de su vida. Erika siempre dice que su hijo, nada, el patio de juegos empezó a hacer la escalinata de la Muni con mucha naturalidad. Y por otro lado, por ahí, quienes tenían hijas más grandes, el reclamo de tu casa es la carpa. Y bueno, ¿no? Como esa tensión de que ellas la iban resolviendo en el día a día, como podían, como pueden todas las compañeras y los compañeros que se enfrentan a algún tipo de lucha o ponen el cuerpo en alguna causa y tienen que sostener su familia en paralelo y eso. Y ahí claramente hay toda una cuestión también de red feminista, como dice Nati, por ahí sin autopercibirse como tales, si bien ellas estaban, digamos, vinculadas al movimiento Ni Una Menos Acá en Córdoba, a la intersindical, digo, no venían como un discurso muy bajado, académico, de por qué eran feministas o el patriarcado, tal cosa. Nada, lo tienen en el cuerpo y lo expresan en cada cosa que hacen. Entonces, también todo eso era posible porque hay redes justamente de contención, de decir, bueno, yo te lo cuido, anda a hacer tal cosa, hoy voy yo, vos mañana. Eso estaba en la diaria y así también estuvo durante los días que filmamos. De algún modo queríamos retratar eso también, porque si bien, digamos, las tres protagonistas se conocían, se súper conocían, también lo que fue capaz de generar esa lucha y esa carpa, porque empezaron a tejer redes entre ellas, que si bien eran compañeras de trabajo, tuvieron que vivir juntas un año y tejiéndose estas redes, digamos. O sea, se puede percibir en un momento cómo empiezan a tener problemas por posibles desalojos, porque no, obviamente no están, o sea, fueron despedidas, no fueron indemnizadas, por lo tanto, bueno, no había dinero para pagar alquiler y demás, y como una de las compañeras, Erika, en este caso, nada, les ofrece que todas se pueden ir a su casa, digamos, o sea, cómo también ese vínculo, esa relación va creciendo a medida que se desarrolla la historia y la lucha en esa carpa, ¿no? Bueno, Natalia Bahía, si les parece, vamos cerrando esta entrevista, recordando que Andá a lavar los platos se presenta en el Cineclub Municipal hasta el día miércoles. Creo que pueden seguir las redes sociales del Cineclub Municipal para tener bien en claro los horarios. Y bueno, simplemente decirles que en cierta manera creo que es una película que, como dije, tiene bastantes particularidades y que un poco lo que acaban de señalar, esta idea de cómo siendo madres, teniendo que hacer una acción directa, no teniendo a un compañero o compañera que ayude en la cuestión paternal o maternal o lo que sea, me parece que en cierta manera en la soledad o en la compañía creo que genera una fuerza colectiva esas imágenes que lamentablemente quizás no es muy frecuente verlo, ya sea en el cine nacional, local o incluso global. Entonces creo que en cierta manera demuestra cómo filmar desde un hecho que parece que va a quedar en el olvido para algunos, o por lo menos en el ámbito mediático masivo, salvo para Gustavo López, puede de alguna manera reforzar y recordar cómo esas luchas colectivas pueden
generar cambios que a lo mejor no lo percibimos en una cámara de televisión, pero sí desde un ámbito cinematográfico, y por ende, bienvenido sea que sea en una pantalla grande. Así que si tienen algo más Muchísimas para cerrar. gracias. Bueno, No, está bueno Gracias. también decir que si bien, bueno, ellas efectivamente fueron despedidas, no se las reincorporó, también está bueno que sepan que a través de la lucha de ellas, que creo que lo dicen en la peli, lograron la reincorporación muchas de las compañeras que habían sido despedidas, o sea que tuvieron su pequeño éxito y su pequeña victoria en esa reincorporación, y bueno, siguieron estando ahí por meses, y finalmente, bueno, decidieron cerrarlo, pero bueno, siguen ahí activas, y seguramente en algún momento, bueno, sus juicios llegarán a buen puerto, pero bueno, que no ha sido una lucha en vano, claramente. Totalmente. Bueno, ellos lo dicen. Efectivamente lo dicen, de que no ha sido en vano. Aparte, bueno, crecieron un montón ahí adentro también, ellos siempre lo reconocen. Y bueno, además que tienen una lectura tan aguda de la realidad que, bueno, nada, vayan al cine a verlo porque es un placer por ahí escucharlas a ellas. Y gracias, Lea, por acompañar a la película. así que vayan a ver, andar a lavar los platos.